Buenos días, mi nombre es María Lourdes Touja, soy licenciada en bromatología y el tema de estas diapositivas son inductores de costo de extracción de aceite de oliva virgen. Con este tema o en este curso lo que queremos lograr es determinar aquellas etapas en el proceso que van a ser sensibles y que van a tener un impacto directo en el precio final, tanto de mi aceite de oliva a granel como de mi aceite de oliva fraccionado. Bueno, primero tenemos que determinar a qué denominamos aceite de oliva virgen. Es lo primero que debemos saber porque depende del producto también que queremos lograr, es el costo que vamos a tener. Un aceite de oliva virgen, como lo podemos ver aquí, tiene es el que se ha extraído por procesos mecánicos y no ha sido extraído por solvente, es decir, un jugo de frutas. Si nosotros nos ponemos a ver en la diapositiva, vemos que tenemos virgen extra, virgen y lampante. ¿Qué significa esto? Que los aceites de oliva por proceso mecánico los vamos a denominar extra cuando su acidez sea inferior a 0,8%. Virgen cuando sea su acidez menor a 2% y lampante cuando sea mayor a 2%. Ahora bien, un aceite de oliva virgen extra y un aceite de oliva virgen y un aceite de oliva virgen lampante depende de la calidad de la fruta con la que voy a procesar. Si pasamos de la base de que un aceite de oliva virgen es un jugo de fruta, lo más importante en este proceso va a ser, aparte de las regulaciones y los controles de tiempo y temperatura, va a ser la materia prima a la cual yo voy a acceder. Si nosotros obtenemos un aceite de oliva lampante, ese aceite de oliva no se puede consumir, no está apto para el consumo y pasa a un proceso de refinado y ahí tenemos otro producto que es aceite de oliva refinado y si refinamos el orujo que queda de ahí, queda aceite de orujo de oliva. Ahora bien, muchas veces nos encontramos en el comercio con aceite de oliva. Y el aceite de oliva es aquel aceite que es un blend que se ha eh, elaborado a partir de una mezcla de aceite de oliva refinado y un aceite de oliva virgen. Entonces así obtenemos el aceite de oliva. Por eso, cuando nosotros vemos en una etiqueta un aceite que diga aceite de oliva, simplemente tenemos que saber que es una mezcla de aceite de oliva virgen con un aceite de oliva refinado. Ahora, si durante el proceso, nosotros, como en todo proceso, tenemos desecho que se llama orujo, que es la parte sólida. Si nosotros lo mandamos a extracción, ya sea por procesos mecánicos o físicos, ese proceso ese producto se denomina aceite de oliva de orujo. En esta diapositiva lo que podemos llegar a observar es una clasificación más exhaustiva del aceite de oliva virgen. Lo podemos clasificar en extra, virgen, corriente y lampante. Ahora bien, de acuerdo a las categorías de aceite de oliva virgen, tenemos la acidez en porcentaje de ácido oleico. Si ustedes ven, a medida que disminuye la calidad, aumenta la acidez libre. Como también podemos observar acá el índice de peróxido. No quiere decir que estos dos parámetros sean más importantes que el resto, sino los que son más fáciles a la hora de clasificar. Después viene un pool de análisis que nos los establece el Código Alimentario Argentino o los países de origen o de destino a los cuales vamos a exportar nuestro aceite de oliva virgen. Si vemos aquí en la columna, vemos que hemos establecido el análisis sensorial y la cantidad de defectos que puede llegar a tener las distintas categorías de aceite de oliva virgen.
Podemos ver que, por ejemplo, tenemos extra de la mediana de los defectos igual a 0, un virgen que la mediana de los defectos debe ser mayor a 0 pero menor a 3,5. ¿Y esto qué significa? Ustedes me van a poder decir que por qué entonces en el comercio hay aceites de oliva virgen extra que están defectuosos. Esto tiene una respuesta, que nuestro Código Alimentario Argentino no contempla el análisis sensorial, que es muy pero muy importante a la hora de definir calidad. Todos los países limítrofes y los países que son miembros del Consejo Oleícola Internacional tienen contemplada la mediana de estos defectos. Pero Argentina es miembro del Consejo Oleícola Internacional, entonces a muy poco plazo deberá unirse a esta normativa. ¿Por qué? Porque yo puedo cumplir con todos los parámetros físico-químicos, acidez, índice de peróxido, esteroles, ácidos grasos y demás, pero el aceite puede ser defectuoso. Si nosotros hacemos el siguiente análisis, dentro de un aceite de oliva virgen extra, ¿sí?, que la acidez es menor a 0,8, ahora una acidez de 0,1 o de 0,2, un aceite que tenga 0,1 o 0,2% de acidez, ¿es mejor que el de 0,5% de acidez? Siempre hablando de aceite de oliva virgen extra. Si nosotros llegamos a este razonamiento, si no hacemos un análisis sensorial, no sabemos cuál es mejor y peor. ¿Por qué? Porque el de 0,2, ¿qué significa ese 0,2? A menor acidez, dentro siempre de los virgen extra, a menor acidez quiere decir que la fruta fue cosechada con menos índice de madurez, es decir, la fruta estuvo más verde. Y a mayor acidez, sin llegar al 0,8 o sin sobrepasarlo, va a tener aceites más dulces, más planos. Entonces, lo único que me diferencia dentro de los virgen extra de menor o mayor acidez quiere decir que son aceites de oliva con diferente índice de madurez en la fruta. Si yo lo acompaño con un análisis sensorial, yo ahí voy a poder determinar cuál de los análisis es mejor, es decir, cuál de esos aceites de oliva virgen es mejor o peor. ¿Por qué? Porque el de 0,2% de acidez puede tener defectos y el de 0,5 puede llegar a tener ausencia de defectos. Entonces, dicho todo esto, tenemos aquí el primer inductor que es muy importante establecer qué calidad de aceite de oliva virgen queremos obtener o qué calidad de aceite de oliva virgen extra queremos lograr, porque esto es como el vino. Tenemos el vino a granel o de una calidad media y aquellos que me venden las botellas a un precio bien elevado porque tiene diferentes características. Ahora bien, nosotros estábamos hablando de un aceite de oliva virgen extra y estábamos analizando qué características tiene un aceite de oliva de baja acidez y uno de alta acidez que dependía del índice de madurez. Bueno, nosotros podemos denominar dentro de los vírgenes extra que es un aceite de oliva alta gama. Y este aceite de oliva alta gama me lo va a dar, entre otras cosas, el análisis sensorial. Yo tengo que cumplir con el análisis sensorial, que no es lo mismo que degustación. El análisis sensorial, de acuerdo al Código Alimentario Argentino, es un análisis que está estipulado, que está bien sintetizado, que está sistematizado y que de ese análisis, que son mínimo 8 catadores que están entrenados, que siguen una normativa, ese aceite de oliva virgen extra, para que sea de alta gama, debe ser complejo y armónico. ¿Qué quiere decir con esto? Que identificar 4 atributos sensoriales como mínimo, la complejidad, que un aceite de oliva virgen extra tiene que tener un número de descriptores determinados, que va de 2 descriptores, poco complejo, a más de 4 descriptores, que es una complejidad alta. Tiene que estar equilibrado, quiere decir que el frutado
y tiene que ser 2 puntos por arriba del amargo y el picante. Es decir, tiene que tener unas diferentes consideraciones. Y esto es bien técnico y bien sistemático porque un aceite de oliva virgen extra de alta calidad debe ser frutado, amargo y picante. Y los recuerdos sensoriales pueden ser diferentes de cada catador, pero tienen que ser desde poco complejos hasta más de 4 de la percepción para que sea una complejidad alta. Es decir, tiene que reunir una serie de requisitos sensoriales para que sea de una categoría de alta gama. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es entrar directamente en el proceso de extracción o de obtención de un aceite de oliva virgen. Vamos a observar que tenemos operaciones preliminares, la preparación de la pasta y la extracción. Si vemos este flujograma, tenemos una recepción de aceituna, una limpieza y un lavado, un pesado, una molienda y un batido. Estas etapas después las vamos a ver con profundidad en las próximas diapositivas. Un agua que le vamos a poder colocar en el proceso o no, una separación sólido-líquido, una separación líquido-líquido donde vamos a tener efluentes y por fin vamos a obtener nuestro aceite de oliva virgen y de acuerdo a la calidad físico-química y sensorial vamos a determinar si es virgen extra, virgen o lampante. Luego tenemos un almacenamiento, un filtrado y un envasado. Primeramente vamos a describir lo que es mi materia prima. Es un fruto, es una drupa de forma ovalada que está compuesta adentro por un carozo denominado endocarpio, una pulpa denominada mesocarpio y una piel denominada epicarpio. Generalmente la relación de pulpa-hueso, que no siempre es la mejor, debe tener para extraer aceite una relación de 4:1 o de 8:1. Todos seríamos fantásticos si se cumpliera esto, pero como la naturaleza no es matemática, generalmente no se cumple y tenemos el desafío después de extraer. El porcentaje total de una aceituna tenemos el 90% de pulpa, el 2 al 27%, del 9 al 27% de hueso o carozo y el 2,3 del 2 al 3% de semilla. Ahora bien, esta es la fruta y tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener un buen desarrollo de fruto. Esta es la principal fábrica de aceite de oliva virgen. Si nosotros no tenemos pulpa y tenemos mucho carozo, nuestros rendimientos, el contenido de grasa total en la fruta va a ser bajo. Si nosotros tenemos mucha pulpa y poco carozo, voy a tener mucha humedad. Entonces no voy a tener superficie de contacto para extraer y el aceite se va a encontrar emulsionado dentro de la fruta. Entonces es un desafío muy importante para los ingenieros agrónomos de que esta relación pulpa-hueso se cumpla y que haya una buena lipogénesis. ¿Qué quiere decir? Formación de aceite en el fruto buena, adecuada y equilibrada para que nosotros, los que traemos el aceite, podamos hacerlo en la forma correcta. También hay que trabajar en conjunto con los ingenieros agrónomos para ir evaluando el desarrollo del fruto en el tiempo. Entonces, dicho lo anterior, vamos a evaluar la influencia del cultivo en la calidad del aceite de oliva virgen. Aparte, hay algo que tenemos que tener muy presente, que el clima, la zona, la tierra, el lugar donde está el cultivo va a tener una influencia también directa en la acumulación de aceite en el fruto, como también va a tener una influencia directa en las características sensoriales.
Esta influencia, también de acuerdo a la calidad, vamos a tener una influencia de variedad como Coratina, Frantollo, Arauco, Picual, Arbequina y Farga, la influencia del medio, que recién lo hablamos, la influencia de enfermedades y plagas, que hay enfermedades y plagas que interfieren directamente en la calidad del aceite de oliva virgen a obtener, y una influencia del cultivo, que es la poda, la fertilización, el riego. Bueno, acá tenemos algunas de las variedades que podemos encontrar para la extracción de aceite de oliva virgen y que podemos evaluar las diferentes características. Por ejemplo, Arauco es una variedad que sirve para mesa y también sirve para extraer aceite de oliva. Sus aceites son bien amargos, bien picantes, tienen un alto contenido de polifenoles, al igual que Coratina. Y también podemos encontrar arbequina, que es muy apreciada. ¿Por qué? Porque tiene alta productividad, no tiene unas becerías muy grandes, pero sus aceites son poco estables en el tiempo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos casi el 80% de la producción del país es arbequina? Y porque entra mucho más rápido de producir, también es se puede adaptar a la cosecha mecánica, entonces es una variedad que hay que saberla elaborar para extraer su aceite, para que sus características se conserven. Tenemos Frantollo, que a la hora de los blend le da una diferencia significativa en la característica sensorial, Picual y Farga. Aquí vamos a encontrar el inductor número 2. ¿Por qué? Porque todas estas variedades tienen diferentes rendimientos industriales. Entonces, ¿en qué va a estar influenciado? En la variedad cultivar, en la zona, en las condiciones climáticas, porque cada variedad, tanto sea la cosecha como las prácticas culturales, tienen un costo de mano de obra y de manejo de cultivo diferente. En esta filmina, lo que yo quiero, se los traje como para que tengan una idea de la importancia que tiene el cultivo en la extracción y aquellas enfermedades que se producen en el cultivo que me pueden afectar a la calidad de, el aceite de oliva virgen producido. Algunas de ellas me van a afectar solo las características sensoriales y otras de ellas me van a afectar solamente o a lo mejor algo más, pero las características físico-químicas y sensoriales. Bueno, aquí podemos observar mejor, por ejemplo, en la mosca del olivo, en algunas fotos, cuál es el daño que produce en el fruto. Entra por este orificio y genera este tipo de cánulas o cavernas donde van a poner sus huevos para después volver a hacer todo el ciclo. Esto nos produce un deterioro muy importante del fruto. Después tenemos una de las cochinillas, que también es muy importante, que se denomina parlatoriolea. Si podemos ver el puntito blanco que se ve en el medio del halo lila, que le da el nombre, ese orificio, ese puntito, es el escudete de la cochinilla. Luego tenemos la aceituna jabonosa, que como podemos apreciar acá, forma una momificación alrededor y la verdad que esta enfermedad es bien agresiva, hace un cambio muy importante en la acidez, en el sensorial y en la coloración del aceite. Y acá les he puesto las, la sintomatología que está más avanzada, pero la aceituna jabonosa, por ejemplo, en los estadios primarios, solamente se percibe como un daño de cosecha muy pequeño en la piel. Y bueno, y tenemos tuberculosis, que lo podemos ver acá, que son pequeños tumores o grandes tumores, dependiendo, arriba de, se puede producir en la hoja, en el tronco, perdón, en la rama. Bueno, continuando con las enfermedades, podemos ver también las aceitunas atrojadas,
que si bien no es una enfermedad directa, sino que es una sintomatología que se produce cuando la aceituna está más de 12 horas desde la cosecha hasta la producción. Comienzan los vines a formar temperatura, a producir temperatura de abajo hacia arriba. También comienza a haber un disgregamiento de la pulpa, una transpiración, como ven acá, empiezan a haber exudados. Este defecto o esta enfermedad está producida por un hongo que es el Cladosporium, pero en realidad es un defecto, no es tanto una enfermedad, sino un defecto que se produce en las aceitunas cuando yo no tengo una logística adecuada entre la cosecha y la molienda. Eh, Se imaginan que siempre hay que tener coordinado todo lo que es cosecha y molienda para que no se produzca este tipo de fenómenos, porque es muy común, más de lo que ustedes piensan, y hay una, por ejemplo, hay muchos aceites en el mercado que tienen este aroma. Muchas veces se cree que por ser aceituna en verde, como dicen en la jerga, eh, como que aguanta más, o puede ser que el hongo o las temperaturas no la afecten, y las aceitunas verdes también, al contrario, como tiene azúcares, también fermentan mucho más rápido que aquellas aceitunas en negro. Entonces también se producen olores y sabores extraños. Muy difícilmente, si la aceituna está en verde, voy a poder determinarlo por la acidez o el índice de peróxido, sino que me va a afectar la estabilidad del aceite en el tiempo. Por otro lado, tenemos las aceitunas heladas, que son aquellas que por condiciones climáticas han llegado a arrugarse, ¿sí? Hay veces que se rompe la piel y genera un exudado, y eso es lo que me produce el sabor a aceitunas heladas, y también producen un aumento en la acidez. Bueno, como hablábamos en las filminas anteriores, la importancia del tiempo de cosecha hasta la molienda, que esta no tiene que ser superior a las 12 horas, ya que se producen deterioros y que como consecuencia del grado de madurez, y se produce algunas reacciones hidrolíticas, lipolíticas, enzimáticas, que me van a ser perjudiciales para el sensorial, los aromas, y de aquí, como decíamos también, el aroma atrojado a moho, humedad, tierra, incluso a fermentaciones. Por eso es muy importante, lo vuelvo a repetir, el coordinación desde el campo a la fábrica o a la almazara o al extractor. Siguiendo con las características que debe reunir la materia prima, hay un análisis muy importante que se denomina índice de madurez. Este índice de madurez es un promedio ponderado, se realiza por la coloración que presenta tanto la piel como la aceituna, y se le ha asignado índices. Por ejemplo, 0 es cuando la aceituna presenta la epidermis y la pulpa verde, totalmente por dentro y por fuera. Y la coloración 7 es, por ejemplo, cuando tengo aceitunas negras en la pulpa y en la piel. A medida que va aumentando el índice de madurez, generalmente comienza a tener una menor estabilidad los aceites. ¿Por qué? Porque con aceites de oliva que tengo con mayor índice de madurez, es decir, aceitunas que están totalmente negras por dentro y por fuera, tengo menor contenido de polifenoles, y aceitunas que están más verdes, tengo mayor contenido de polifenoles, y van a ser aceites más amargos y más picantes que con un índice de madurez 7. Ahora bien, generalmente la lipogénesis o la formación de la grasa en el fruto o el aceite
está determinada dentro de los índices 2 y 3. Si podemos ver cuáles son estos índices, los podemos observar en el dibujo que tenemos a la derecha, en este recuadro verde. Podemos observar que aquí tenemos aceitunas que ya están en coloración, es decir, en un índice de madurez 2. Acá los aceites van a ser más amargos, más picantes y van a tener un poco más de estabilidad que si yo corro este cuadro y tengo ya aceitunas con índice de madurez 4 o mayor a 4, porque ya tenemos la piel que está totalmente negra. Y aún más va a ir disminuyendo mis amargos y mis picantes de acuerdo a la coloración de la piel. Si ustedes pueden observar en el recuadro rojo, yo ya tengo una mayor proporción de aceitunas en índice de madurez superiores a 4. Por eso es muy pero muy importante a la hora de establecer qué características sensoriales quiero tener para mi aceite, ya que a partir de la coloración de 2,5 y 3, generalmente, dependiendo de algunas zonas, ya tengo el desarrollo del aceite en mi fruto, pero tiene unas características particulares. Este aceite es muy difícil de extraer, no imposible, es difícil, entonces tengo que tener personal calificado, que no es imposible, simplemente con una capacitación y manejo de las maquinarias. En cambio, si vamos a extraer aceite en aceitunas que están dentro, por ejemplo, de la coloración del cuadro en rojo, es más fácil de extraer el aceite, ya se encuentra libre, pero estos aceites tenemos que tener en cuenta que no van a tener estabilidad. Generalmente las mayorías de las almazaras trabajamos con el índice de madurez, para que ustedes lo vean, y la pigmentación del que se encuentra entre el recuadro verde y el recuadro amarillo, aunque también podemos optar por esta coloración que tenemos central, porque una vez que ya se comenzó la pigmentación, ya tenemos formado el aceite. Por eso generalmente uno, cuando habla con los productores que tienen aceitunas, generalmente los comenzaban antes de la primera helada, comenzaban la cosecha porque querían tener más rendimiento, y al final el rendimiento, que es kilos de aceituna, es una proporción entre los kilos de aceite producidos y las aceitunas ingresadas a planta, y como a medida que aumenta la madurez también pierdo peso por humedad, entonces ahí teníamos la diferencia. Un inductor muy importante también es qué índice de madurez voy a querer yo trabajar para obtener el mayor rendimiento y calidad. En esta diapositiva, a modo de resumen, vamos a ver todos los controles que debemos hacer antes de la cosecha a partir del endurecimiento del carozo, para poder evaluar cuándo es el famoso momento oportuno de cosecha, que no es fácil de obtener, y que también controlar la humedad. Esto es bastante importante debido a que, dependiendo de las características de nuestro fruto antes de la cosecha, son los resultados que después vamos a obtener durante la molienda. A modo de ejemplo, les he traído esta curva donde se puede observar el momento oportuno de cosecha de la variedad arbequina de la provincia de Catamarca. Estas curvas las hago yo cuando trabajo en conjunto con los ingenieros agrónomos para establecer el momento oportuno de cosecha. Si ven aquí, en el eje de la CI, la grasa total sobre sustancia seca y los días en que realizamos las muestras. Se puede establecer
que a partir, por ejemplo, del 11 de abril ya teníamos aproximadamente una uniformidad de grasa sobre sustancia seca, donde podríamos establecer el momento oportuno dependiendo de la cantidad de fruta a cosechar. Si bien acá teníamos un punto elevado del 51%, acá la fruta estaba totalmente negra por dentro y por fuera, por lo que este es un árbol que se dejó testigo, pero se comenzó a cosechar en el 45% sobre sustancia seca. Para tener una buena extractabilidad y un buen contenido de grasa, estos porcentajes en seco deben estar alrededor del 45 al 51%. Un inductor muy importante y que va a estar relacionado directamente en el costo final de mi aceite es el rendimiento que tiene mi fruta, es decir, el contenido de grasa total. Si yo tengo buen contenido de grasa total sobre sustancia seca, voy a tener buen rendimiento industrial. Entonces, si yo tengo buena extractabilidad, los costos van a ser menores de mi proceso. Una vez establecido el momento oportuno de cosecha, tenemos que establecer cómo va a ser, de acuerdo al diagrama de nuestro olivar, cómo va a ser la cosecha. Puede ser manual, ¿sí? Cuando son extensiones pequeñas o árboles pequeños, puede ser mecánica, donde los costos son inferiores debido a que tienen gran capacidad de cosecha, pueden trabajar las 24 horas, menor mano de obra. La única desventaja es que no siempre se adapta a todo tipo de cultivo y hay que prepararlo y diseñarlo al olivar para este tipo de maquinarias. También tenemos otro tipo de cosecha mecánica, que es la cosecha por que es un paraguas invertido, donde por medio de vibración de estas pinzas y por la vibración de los peines cae la fruta y después es volcada en tolvas o en bines. Este es un costo muy importante, que es el costo de cosecha mecánica o manual. Una vez establecida la cosecha, nosotros tenemos que pensar qué sistema de extracción vamos a utilizar. Si va a ser un sistema de extracción continuo en dos fases, ¿esto qué significa? Que yo tengo un molino, tengo luego una batidora, que es donde voy a tener la pasta y la voy a adecuar para después la extracción, y este decanter o centrífugo horizontal va a tener estas características. Por este lado, en la flecha siguiendo el puntero, voy a tener el aceite que tiene una pequeña humedad, que se la voy a sacar con este equipo que se llama centrífuga vertical, y luego voy a tener un residuo que va a ser un orujo húmedo. En general, este sistema, el orujo, va directamente a compostaje y es mucho más fácil de establecer o de programar los tratamientos de efluentes. Por eso se los considera que es un sistema que generalmente es un sistema ecológico, ya que no genera tantos efluentes y que los efluentes líquidos van a ir directamente con el orujo, porque es el agua de vegetación. Si ahí pueden ver en la figura, yo les puse una cruz simplemente y se los quise dejar porque generalmente en muchas plantas, que hacen el agua que sale de la centrífuga vertical, que es la pequeña cantidad de agua que yo le puedo sacar al aceite, por medio de una bombita vuelve al decanter y le colocan agua a la pasta al ingreso de esta maquinaria. ¿Qué pasa? Yo, como habíamos dicho anteriormente, tiene el agua me arrastra todos los aromas y sabores,
Y más aún, si es agua de proceso, esto es una práctica no recomendada porque me va a llevar a que mis aceites después tengan problemas de sabores y olores no desagradables por usar esta agua que generalmente que sale de la centrífuga vertical, que se denomina alpechín o agua de vegetación. Ahora bien, el sistema de dos fases no hay que utilizar agua excepto algunas situaciones muy puntuales. Otro sistema que vamos a ver es el sistema de tres fases. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos, igual que en el otro sistema, tenemos un molino, una batidora que va a homogenizar toda la pasta. Vamos a tener un equipamiento, igual que en el otro, denominado decanter o centrífuga vertical, pero en vez de tener dos salidas como en el sistema anterior, va a tener tres salidas. Por un lado, si siguen el puntero, va a salir el aceite con una pequeña cantidad de agua. Y por otro lado va a salir el alpechín o agua de vegetación que va con una pequeña cantidad de aceite que este puede ser centrifugado y extraído. Ahora bien, si ven la figura, hay dos cosas que no podemos hacer. Primero, el sistema tiene una adición de agua, pero esta agua tiene que ser potable. No puede ser el agua del proceso, por eso es la cruz roja que ven aquí. Y por otro lado, el aceite que sale del alpechín, si bien es mínimo, no puede ser mezclado con el aceite que viene del decanter, porque este aceite puede llegar a tener el defecto o el aroma a alpechín que se le denomina, entonces me puede perjudicar todo el aceite extraído. Generalmente, no siempre y dependiendo del varietal, los aceites producidos con este sistema son poco estables, porque yo al tener que colocar agua en mi proceso, ya estoy barriendo aromas y sabores. Acá los efluentes son más difíciles de trabajar dependiendo de cada empresa, pero el orujo es seco y directamente no va a compostaje, sino que va a la caldera, pero el mayor inconveniente lo tengo en esta agua de vegetación que es el alpechín que sale de la segunda centrífuga vertical. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta es altamente contaminante y tiene una DBO y una DQO bastante elevada que me va a hacer difícil el tratamiento de efluentes. Por eso es muy importante qué sistema voy a establecer a la hora de elegir mi proceso de extracción. Ahora bien, este es un inductor muy importante. ¿Qué método de extracción voy a obtener? ¿Qué marca de extracción voy a obtener? Hay muchas marcas en el mercado, Alfa Laval, Pieralisi, Westfalia, Menduni. ¿Qué marca me recomienda que yo voy a tener o que me asegura que yo voy a tener un control de insumos, que voy a tener un control de mantenimiento, que voy a tener frente a cada avería una asistencia postventa adecuada? Eso es muy importante porque de todas las marcas se puede obtener muy buen aceite de oliva, pero es fundamental obtener un servicio de postventa adecuado. Luego de la cosecha, algo que debemos evaluar es cómo va a ser el transporte de esa aceituna del campo hasta el patio de la almazara. ¿Cómo va a ser ese ingreso? Puede ser, si son pequeñas cantidades, en cajones de 20 kilos. Miren qué prolijo y qué adecuado para la cantidad. Esto tiene que ser de acuerdo a la capacidad de molienda. Acá les traje una foto, o les muestro una foto del índice de madurez, que es el que más me gusta a mí trabajar. Estas son fotos
reales. Podemos transportarlo en estos camiones que volcadores, que es lo que menos me gusta porque se tardan mucho tiempo en llenarlos y aparte está mucho tiempo la fruta acá, no tiene aireación y cuando cae la fruta realmente ya está atrojada en 4 o 5 horas ya hay atroje porque levantan muy rápido la temperatura. Después tenemos aquí unas tolvas de 3.000 kilos que si va a ser a granel realmente me gustan mucho. Esto proviene de una cosechadora mecánica cabalgante. Lo único que le falta algunas perforaciones para aireación. Pero si hay un dinamismo en el transporte y en la logística no causa mayores inconvenientes y yo la he utilizado. Como también tenemos vines realizados de hierro con pintura epoxi. Lo único que tienen problema estos vines son de su mantenimiento y los que a mí más me gustan son estos vines de plástico de 300 kilos que la verdad que son fáciles de transportar. Lo único que hay que tener es un autoelevador y es fácil de limpieza y de desinfección. Por eso es muy importante evaluar el costo. Bueno, una vez que la aceituna la tengo en la planta, en el patio, en cajones, en tolvas o en vines, lo más importante es la limpieza y el lavado. Ahora bien, la limpieza y el lavado, o el patio de lavado, como comúnmente se llama, está compuesto por una tolva, una cinta transportadora que arriba tiene un motor con un ventilador que saca la hoja, una maquinaria que vemos acá abajo que produce, que es un venturi, donde la aceituna llega a esta máquina que, como decíamos anteriormente, es una lavadora, donde podemos observar en esta figura de la derecha que ingresa la aceituna sucia y por medio de circuitos cerrados de agua y de aire, la aceituna es lavada y cae a la tolva que va a ser después de pulmón para el molino. Ahora bien, hay máquinas, yo acá le he puesto una máquina tipo, pero hay máquinas que me permiten hacer la limpieza. ¿Qué quiere decir la limpieza? Sacarle la tierra a las hojas y las ramas con este ventilador y no lavar. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho anteriormente, queda agua en las aceitunas, entonces esto me va a hacer me va a dificultar la molienda y también esas pequeñas gotitas me va a aumentar la humedad y me va a barrer los aromas. Ahora bien, lo más importante de esto, y esto porque se los digo, porque hay que calcular y tenemos que ser conscientes que los tiempos de parada por lavado son costos míos del proceso. Es decir, yo no puedo dejar de no limpiar o de renovar el agua de lavado. Entonces es muy importante este paso para determinar nuestros costos o nuestras horas de parada, que deben ser las mínimas por limpieza. Nosotros tenemos que considerar en nuestros costos que la limpieza es parte del proceso. El contenido del agua residual, de cloro libre residual, es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no debo tener cloro activo en las lavadoras. Por más que el agua esta tiene que ser potable, tengo que colocar una columna de carbón activado para retirarle el cloro, ya que el cloro residual aumenta los compuestos halogenados del aceite de oliva, como así también me van a aumentar los sabores anómalos en el producto final. En esta presentación les voy a compartir algunas fotos de patios, por ejemplo este que es un patio muy grande. Estas tolvas están sobredimensionadas para lo que es el proceso de adentro. Son tolvas que tienen alrededor 5.000 a 6.000 kilos, lo que las hace inmanejables y se produce el atrojo de la aceituna. Este es otro patio que podemos ver que está bien equilibrado,
que está bien diseñado en cuanto a la producción y a la capacidad de molienda. Estas tolvas son más pequeñas, son de 3.000 kilos y a medida que se vacía una se va llenando la otra, entonces como que hay una logística y una organización del patio que hace que no se produzca atroje, porque cuando uno trabaja a grandes volúmenes, el mayor enemigo es atrojar aceituna, entonces tiene que haber un dinamismo en el ingreso, en la limpieza y en el lavado. Acá vemos el mismo patio en diferentes ópticas y vemos el patio pequeñito que, si bien ustedes ven que lo cosechábamos con cajas de 20 kilos, es muy importante porque está relacionado con la capacidad de ingreso. Si nosotros no somos eficientes en el lavado, tenemos algún problema en la molienda, también se puede producir atroje. Por eso es muy importante esta etapa. Bueno, una vez que tenemos la aceituna ya limpia, la tenemos en las tolvitas pulmones, veamos que este proceso también es continuo, no es que la aceituna se acumule en esas tolvas, viene la molienda. Tenemos distintos tipos de molino, donde tenemos los molinos de disco, como vemos acá, que está compuesto por dos círculos, ¿sí?, dentados, donde la capacidad de molienda o el grado de molienda lo va a determinar el espacio, cuando yo cierre esta puerta, el espacio que hay de los dientes de un plato a otro. ¿Qué inconvenientes tienen este tipo de molinos de disco? Que tiene mayor riesgo de rotura frente a una fricción, baja velocidad de trabajo, trabaja a menor velocidad y de capacidad de trabajo que los molinos de martillo. Los aceites son más dulces, es decir, no son tan amargos y picantes, se los utiliza generalmente para altos índices de madurez, porque una de las ventajas que tiene este molino es que no produce emulsiones y por ende produce un disgregado de la aceituna, a diferencia del molino de martillo. Bueno, otro de los molinos, y es el más utilizado, el más difundido en la actualidad, es el molino de martillo. Este molino está compuesto por una criba y con una estrella que también tiene unas pastillas que estos generan, denominado martillo, que generan una fricción sobre esta criba, y los orificios de esta criba, que es como un colador, me va a determinar el grado de molienda. Si ustedes se fijan aquí, tengo cribas de 7 milímetros a 4,5. Generalmente para aceitunas verdes o de comienzo de campaña se usan cribas de 4,5, y de final de campaña o de aceitunas más maduras se utiliza una criba de 7. Pero la criba estándar, es una criba de 6. ¿Qué podemos resaltar de este tipo de molino? Que es resistente a la rotura, tiene alta capacidad de velocidad y capacidad de trabajo, hay homogeneidad de la pasta, hay mayor extracción con respecto del aceite, porque yo no disgrego, sino que voy a producir una ruptura más de las células, porque tengo mayor velocidad y tengo mayor extracción de clorofila. Quiere decir que los aceites son más amargos, más picantes, tienen más polifenoles, pero tiene un inconveniente, que al girar a 3600 revoluciones con respecto al molino de disco, que gira a 2600, genera emulsiones y también me aumenta la temperatura. Pero a modos prácticos es un molino muy buen utilizado y de fácil regulación. Yo también he trabajado con dos molinos a la par, uno de discos y el otro de martillo, y he obtenido muy buenos resultados, tanto de eficiencia de extracción, de eficiencia de proceso,
como de complejidad de aromas y sabores. Esto es muy importante establecerlo porque si yo no elijo bien mi grado de molienda, puedo perder aceite en los orujos y mis rendimientos industriales van a ser bajos. Por eso, uno de los inductores también muy importante es tener mano de obra especializada y qué molino yo voy a obtener. Porque si yo quiero un molino de discos que no me genere tanta emulsión o aumento de temperatura, voy a tener que tener un molino mucho más grande porque al ser más despacio para igualar la capacidad de molienda con respecto a un molino de martillo. Una vez que tenemos la pasta, llega el proceso o la pasta molida, tenemos el proceso de batido. Este es un fenómeno que produce que las pequeñas gotitas de aceite, como vemos aquí en esta figura, se transformen en grandes gotas de aceite, como vemos en la figura final, que vemos que lo blanco es el agua y lo verdecito es el aceite. Entonces, ¿cuál es el principio de este batido o de esta máquina? Es producir la coalescencia de las pequeñas gotas de aceite en grandes gotas de aceite y producir la separación del aceite del agua por rotura de las membranas de las vacuolas para así liberarlo. Otra de la importancia de esta máquina es que no debo superar la temperatura de 30 grados centígrados y no debo aumentar los tiempos de batido. La pasta dentro de este proceso no puede superar los 60 minutos. Por ende, yo tengo que ser muy eficiente llenando y muy eficiente descargando para que el tiempo de batido sea el correcto y no haya ningún problema en el proceso de extracción. ¿Qué tipo de maquinaria va a realizar el batido? Tenemos dos modelos que son los más usados de batidoras. Tenemos esta máquina que son batidoras circulares en cascada, donde la pasta entra y hace como un zigzag y sale. Estas máquinas tienen una doble camisa donde circula agua potable y dentro de ellas vamos a tener unas paletas que giran a 19 revoluciones por minuto. En esta otra diapositiva, en esta imagen, perdón, vamos a ver otra marca de amasadoras en cascada donde podemos observar que estas, si bien tienen la base que es como una media luna, sus paredes son verticales, es decir, no son circulares como esta anterior, entonces dificulta la limpieza. ¿Qué dificultad tienen estas dos máquinas? Que los tiempos de batido son excesivos y aparte, porque generalmente las venden sobredimensionadas para los decánteres, para los centrífugas verticales, horizontales, perdón, y aparte tienen la dificultad que yo no puedo controlar el tiempo en que permanece la pasta. Es muy difícil establecer los tiempos que permanece la pasta dentro de estas amasadoras. Tengo que tener un control más exhaustivo. Personalmente son las amasadoras que menos me gustan a mí para elaborar un aceite de oliva de calidad. Bueno, las amasadoras también pueden ser por batch. Estas amasadoras son excelentes, son atmosféricas, son circulares, tienen un zip adentro, se manejan muy automáticamente. Entra la pasta por un caño de acero inoxidable y tiene unas válvulas que las va llenando continuamente y unas válvulas que también la va descargando. Estas se trabajan todas por un software, son autolimpiantes y yo tengo un control bien exhaustivo del ingreso de la pasta y de la salida.
Si yo soy poco eficiente llenando y soy poco eficiente descargando, el tiempo de batido estático, que es cuando no entra ni sale pasta, va a ser menor o mayor en función a la carga y la descarga. Por eso es muy importante, y las amasadoras por batch es lo último que se está utilizando en proceso de extracción, porque tiene un control, como decía anteriormente, más exhaustivo de tiempos y temperatura. Acá podemos observar una amasadora por dentro, cómo son esas paletas, y podemos ver acá una figura que podemos observar que tiene las paletas con la pasta adentro. Aquí podemos ver cómo, que no pasa siempre, pero la pasta se ve brillante cuando tengo poco rendimiento y cuando tengo mucha acumulación de aceite en mi aceituna. Puedo ver estos charcos de aceite solamente con los tiempos recomendados. Una vez obtenida la pasta, ya tenemos la molienda, ya la tenemos amasada. Lleva este equipo que es fundamental, donde no sé si se recuerdan de cuando teníamos que definir qué sistema de extracción íbamos a utilizar. Bueno, aquí van a poder ver un sistema de extracción de 3 fases, el equipamiento ese que veíamos cerrado, ahora lo vamos a poder ver abierto, donde tiene un cilindro troncocónico, donde a su vez hacia adentro hay un tornillo sin fin, y este sistema va a sacar, por un lado, va a sacar el orujo seco, después el aceite y también el agua. Si nosotros hacemos un corte longitudinal de este tambor con aceite adentro, vamos a observar que el orujo se encuentra en las partes externas, luego viene el alpechino, agua de vegetación, y por último viene el aceite. Esto es una centrífuga exactamente igual que un secarropa, no sé si alguna vez lo vieron, que cuando uno va a hacerlo funcionar o al lavarropa, en este caso la pasta sería la ropa que se va hacia las paredes del decánter o la centrífuga horizontal, y en el medio nos queda el líquido. Esta separación, como es de esperar, trabaja por diferentes densidades y por ende diferentes centrífugas, diferentes fuerzas centrífugas. Ahora bien, esto es muy importante que se sepa manejar este equipamiento, porque acá se van a cometer grandes errores en el rendimiento. Por ende, debemos tener personal muy capacitado para este sistema. Es muy, pero muy importante tener personal capacitado, porque si yo no tengo una regulación adecuada de este equipamiento, voy a cometer errores en el proceso, y esos errores no van a ser de calidad sensorial, sino de calidad de cantidad, de aceite extraído. En esta diapositiva vamos a evaluar las salidas del decánter. Si ustedes pueden ver en esta foto, esta es la salida de aceite del decánter en esta máquina que se denomina vibrofiltro. ¿Qué hace este equipamiento? Como ven acá, sale con una pequeña cantidad de orujo o papilla que le denominamos, y esta parrilla que tenemos acá está perforada y produce como un colador, vibra y hace que el aceite caiga en esta placa y en este recipiente para después ir a la centrífuga vertical. Ahora bien, vamos a hacer un análisis del rendimiento industrial. Acá podemos ver dos ejemplos. Uno de 2 fases, donde tenemos la variedad arbequina y tenemos 2 compuestos, la masa 1 y la muestra o masa número 2. El porcentaje de aceite
total que tenía mi fruta en húmedo era del 15% y 18% respectivamente. La humedad teníamos 58 y 62. Grasa total sobre sustancia seca teníamos 35,71, 47 y un rendimiento industrial de 12% en ambas muestras. Ahora bien, ese rendimiento industrial es mucho, es poco, y en realidad el rendimiento industrial sí es importante, pero mucho más importante es el concepto de extractabilidad. ¿Qué significa? Que es la cantidad de aceite que yo le puedo extraer al total. ¿Cómo se obtiene? Se divide el rendimiento industrial con respecto al aceite que obtenemos, lo multiplicamos por 100 y ahí obtenemos la extractabilidad, que en este caso es del 80% para la masa 1 y del 66,7% para la masa 2. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una influencia muy grande de la humedad con respecto a la extracción y que en realidad yo no tuve eficiencia no tuve eficiencia de extracción de aceite en la masa número 2 porque tuve una extractabilidad del 66,7% cuando en la masa número 1 tuve una extractabilidad del 80%. Ven aquí lo importante que es trabajar con el concepto de extracción o porcentaje de extractabilidad y no tanto con el rendimiento industrial, que en definitiva es peso de aceite correspondiente a peso de aceituna. Entonces esto me da una pauta que yo para la próxima molienda del mismo campo o demás tengo que regular mi decánter o tomar acciones para no perder, porque si nosotros vemos los porcentajes de aceite en el orujo, en la muestra 1 fue de 3,2% y en la muestra 2 el 6%. Y esto me va a influir directamente en el costo porque acá se produjo un mal manejo del equipamiento o el alto contenido de humedad me influyó en el rendimiento total que yo he tenido, porque si ustedes ven, yo tuve un rendimiento industrial menor cuando el contenido de aceite era superior. Entonces, muy importante evaluar la extractabilidad o lo que muchos también llaman es eficiencia en extracción. Por eso les quise hacer este ejemplo para que pudieran observar lo importante que es el concepto de extractabilidad y no el rendimiento industrial, porque el rendimiento industrial es un número que no sabemos si es alto o bajo si no hemos evaluado primero el contenido de grasa o de aceite que tenía mi fruta con respecto a ese rendimiento industrial que denominamos extractabilidad. Ahora vamos a ver otro cuadro donde tenemos un índice, un porcentaje también en un sistema de dos fases, que es el más difícil de regular, un porcentaje de aceite total del 15% y del 18%, la misma fruta, pero ahora con humedades iguales y con un porcentaje de aceite sobre sustancias secas de 35 y 42. Como pueden ver aquí, no había tanto influencia de la humedad como en el ejemplo número 1 en la extractabilidad, sino el manejo del equipamiento o las condiciones de la fruta en esta extractabilidad. Por eso hay que ser muy preciso a la hora de regular estos sistemas de 2 o 3 fases y es muy importante la influencia directa que tiene la humedad de la fruta y las características de la fruta como relación pulpa-hueso y momento oportuno de cosecha. Por eso es muy importante la evaluación y si uno puede ver, uno podría esperar mayor extractabilidad en aquella que tengo más acumulación
de aceite en el fruto y no es así, tengo mayor pérdida. Por eso es muy importante trabajar con extractabilidad, porque a lo mejor un rendimiento bajo tuve mejor extractabilidad que aquel rendimiento alto que le podría haber sacado aún más aceite, más aceite a esa pasta o esa aceituna y no supe hacerlo por diferentes motivos. Bueno, una vez que hemos extraído el aceite en el decanter y ha salido, ese aceite que vimos en la foto tiene una pequeña cantidad de agua. Esa agua se saca, esa pequeña humedad se saca por este equipamiento que vemos un gráfico externo donde ingresa aceite con una pequeñísima cantidad de agua para que podamos formar el anillo y hace que saquemos la pequeña cantidad de sólidos en suspensión que tenga y la pequeña cantidad de agua. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser suficientemente eficaces en esta extracción de esta humedad, porque esa humedad es lo que va a formar posteriormente la borra y como decíamos anteriormente, esta humedad también tiene azúcares, si son de aceitunas muy verdes, entonces va a producir fermentaciones. Aquí lo más importante, como pueden ver, es la regulación del anillo valga la redundancia, el anillo de regulación que se encuentra en este sector donde ven el puntero, que es muy importante para que no tengamos pérdida de aceites en los orujos. Bueno, en esta diapositiva o en estas fotos vamos a ver diferentes máquinas o empresas donde tienen su sala de extracción. Acá van a ver diferentes tipos de decanter, diferentes tipos de amasadoras. Estos son dos amasadoras de cascada, como habíamos visto en la foto anterior. Acá atrás no se puede observar, pero si ven aquí que hay una manguera azul, son las válvulas que llenan las amasadoras en batch. Acá vemos la misma empresa que tenía el patio ese pequeño, donde podemos ver la centrífuga vertical, que esto es todo muy chiquitito, muy mini, pero vale para la explicación porque en realidad es lo mismo, pero en grande. Acá tenemos las amasadoras por batch,
Una vez que obtenemos el aceite, ahora lo más importante es evaluar qué hacemos con esos efluentes. Podemos, y este efluente, el más importante es el orujo, donde podemos tener una separadora pulpa-hueso, como el que tenemos en la figura, donde ingresa el orujo y por un lado me saca el carozo y por el otro lado la pulpa. Esta pulpa puede ir directamente a compostaje y el carozo puede ir directamente a las calderas por cintas transportadoras y alimentación continua. Y tenemos también, acá podemos observar cómo es un orujo de 2 fases que tiene una humedad bastante elevada, un orujo de 3 fases. Esto es muy importante porque en los tiempos que vivimos el tratamiento de efluentes es un proceso más de nuestra extracción. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuánto sale o cuánto es el costo de ese tratamiento de efluente, que es un dato más que yo voy a tener que evaluar a la hora de establecer mis costos de proceso o de obtención. Una alternativa muy importante que puedo hacer con el orujo de 2 fases es hacerle una segunda centrifugación. ¿Qué significa esto? Que el orujo húmedo pasa por la deshuesadora y como esta deshuesadora no saca el 100% del carozo, sino que le deja un resto de un 5 a un 10% o yo la puedo regular, entonces va una segunda centrifugación, va dentro de una amasadora y después a un decanter y así sucesivamente se extrae un aceite y la pulpa esta ya que le he sacado esa pequeña cantidad de aceite que si yo trabajo muy mal es del 1,5%, si trabajo bien en la primera extracción es del 1%. Ahora ojo, este aceite no es aceite de oliva virgen extra, sino es aceite de oliva de orujo virgen. Por ende, no se puede mezclar con el aceite producido en la primera extracción, que este es uno de los errores que generalmente se cometen porque hay muchas empresas en el medio que tienen un sistema de extracción por centrifugación y ahora yo digo, ¿dónde está el aceite de orujo de virgen? No lo sabemos. Entonces, o puede estar mezclado con el de primera centrifugación, que eso en realidad no hay cómo detectarlo si el proceso se hace bien, pero no es una práctica lícita y recomendada, porque este aceite al tener 2 procesos de extracción, este aceite es menos estable y también tiene aparejado defectos sensoriales. Y acordémonos que cuando nosotros colocamos un aceite defectuoso con un aceite de oliva virgen extra de calidad, no es que disminuimos o eliminamos el defecto, sino que disminuimos el nivel de percepción o al contrario, después tenemos un blend de aceite de oliva con baja estabilidad producto del blend que realicé. Bueno, después de ese orujo que está seco, yo puedo hacer una refinación por extracción, por solvente, una de las alternativas. En esta diapositiva lo que podemos observar son los diferentes tratamientos que nosotros le podemos dar a los alpechines. Miren lo complejo que es el tratamiento de alpechines, ya que, como mencionamos anteriormente, tienen una DBO y una DQO muy elevada. Por eso es muy importante trabajar en un sistema de 2 fases. Es cierto, es más difícil de regular, sí es cierto, es más difícil de tener personal capacitado, pero no es imposible y se logran, a mi modo de entender y a mí netamente una opinión netamente personal, aceites de olivas más estables, más frutados y no tengo esta cantidad de residuos de efluente que me aumentan el costo del proceso. Una vez que tenemos los tanques decantadores, el aceite va a tanques decantadores. Estos tanques, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser reciben los aceites de las centrífugas verticales, tienen que tener un cono
de aproximadamente de 90 grados, se deben desborrar a las 12 horas de producido. Yo no puedo mezclar aceites de un día y del otro aquí porque acá abajo voy a tener borras que pueden llegar a fermentar. Entonces yo pongo el aceite diario aquí, que después los desborro, y a las 12 horas o 24 realizo un trasiego ya a los tanques definitivos del almacenamiento, ya que acá muchas veces se cometen los errores que voy acumulando el aceite de varios días sin desborrar o desborrando muy poco, porque esto genera como un embudo y el desborre no es 100% efectivo, y entonces tengo fermentaciones. Estos generalmente tienen que ser de acero inoxidable. En esta diapositiva vamos a describir cómo tienen que ser y qué características tienen que ser estos tanques de bodega. Tienen que ser suficientes como para separar calidades, tienen que ser suficientes como para conservar las características sensoriales y físico-químicas, tienen que ser de acero inoxidable para evitar oxidaciones, para separar por índice de madurez, por aceituna que viene del piso o de los árboles. Tengo que tener una cantidad de tanques necesarias de acuerdo a la producción que yo voy a tener en forma escalonada, no todos los tanques del mismo tamaño y dimensión. Por eso es muy importante que estos tanques tengan la inyección de nitrógeno, y aquí nosotros vamos en nuestra bodega o en nuestro almacenamiento, vamos a desborrar los tanques diariamente. Entonces, cuando yo desborro esos tanques, voy a tener lo que es las mermas por filtrado, por desborre. Entonces, estas mermas van a ser un costo más de mi proceso de producción. En esta filmina, como decimos anteriormente, la guarda tiene que evitar oxidaciones y tiene que evitar sabores anómalos. Por eso es muy importante que se cuiden todos estos factores que anteriormente lo hemos nombrado, y esta debe estar con una temperatura no superior a los 20 grados centígrados y con un óptimo de 18 grados. Por eso, uno de los costos que vamos a tener en todo nuestro proceso es el costo de la luz, pero también en el almacenamiento o bodega el uso del aire acondicionado, que para mí es fundamental. Otro de los costos que hay que evaluar son los costos de los análisis que me van a controlar mi proceso o me van a resguardar mi aceite frente a oxidaciones, como por ejemplo la extinción específica, que se mide que se analiza con este equipamiento que se llama espectrofotómetro, y que va a medir a 232 nanómetros para oxidación primaria y 270 para oxidación secundaria. Ustedes se pueden preguntar que muchas veces este análisis lo podemos suplantar por el índice de peróxido, pero este análisis es mucho más preciso que el índice de peróxido, es mucho más sensible. Otro de los análisis que tenemos que hacer durante el proceso y cuando esté el aceite en guarda es la humedad y materias volátiles, que se puede realizar en forma rápida con una estufa infrarroja o en forma lenta con el aire forzado. Esto también que hay que evaluar los costos de análisis, y esto estamos hablando de costos mínimos, porque si vamos a hablar de residuos de plaguicidas y pesticidas para poder exportar, tienen alrededor de un costo de $500. Entonces es muy importante establecer los costos de análisis.
Otro de los costos que hay que evaluar es la filtración. Durante la filtración también hay mermas. Entonces, de ese, por ejemplo, 16-17% que yo obtuve de rendimiento en mi aceite de oliva virgen extra o virgen, tengo un porcentaje de mermas de desborre por desborre y un porcentaje de mermas de filtrado que no tiene que ser superior al 1%. Puedo tener filtros de tierra de diatomea o filtros de placas. Estos generalmente no me gustan mucho porque en realidad el aceite está expuesto al aire, entonces si bien tienen menos mermas, el aceite está expuesto al aire, entonces se filtra, cae el aceite aquí, entonces está expuesto al aire y se producen oxidaciones. Por tal motivo, este generalmente se utiliza para pequeñas cantidades o para partidas particulares. También ahora hay unos nuevos que vienen con una carcasa de acrílico que cubre y ese aire que queda entre la placa y la carcasa esta de acrílico está llena de nitrógeno, pero hay que evaluar estos costos versus este equipamiento que vemos acá, que es de tierra de diatomeas, pero ¿qué sucede aquí? El problema que tenemos principal es que las tierras de diatomea el filtro son generalmente muy grandes y la cantidad a filtrar debe ser elevada. Otro de los costos que tenemos que evaluar es cómo va a ser el envasado, porque en realidad, si bien el costo es, tiene un costo este envasado, como es lógico, pero va a tener al final un valor agregado que yo le puedo dar de acuerdo al blend, a la calidad sensorial, a las características de mi aceite. Entonces, para mí, la cadena termina con un envasado, porque si nosotros elaboramos un aceite a granel, vamos a estar supeditados al costo del mercado y no vamos a poder dar un valor diferenciado. Si vamos a evaluar el envasado, podemos ir de máquinas muy sofisticadas como las que vemos aquí, donde tienen nitrógeno, picos de llenado, 100% automática, a máquinas muy sencillas como es esta que tiene dos picos, es de acción manual, se pone la botella aquí, se aprietan unos botones y va llenando la botella por peso. También tenemos esta máquina que tiene unos picos, que es niveladora, es volumétrica, entonces todos los picos llenan a la misma línea y pone el mismo volumen, entonces hace que la botella se ve un poco más prolija y es un intermedio de esta que veíamos en la primera foto con la segunda. También tenemos que evaluar el etiquetado, que puede ser automático o manual, qué costo va a tener, qué terminación le quiero dar a mi producto final. También hay este tipo de etiquetadoras que son 100% automáticas y tenemos que sí o sí evaluar este costo de envasado. En esta diapositiva vamos a evaluar los costos de producción de 1 kilo de aceite con un rendimiento del 16%. Hemos establecido los insumos, el costo de transformación, que significa el costo de obtención de ese kilo de aceite y el transporte de la aceituna hasta la almazara. Esto nos dio un costo de $2.12 el kilo de aceite. Si nosotros nos ponemos a pensar que esto es solamente el costo de producción, el precio internacional de aceite de oliva virgen extra, porque es un producto que trabaja con costos internacionales, es decir, con precios internacionales, es de $2.000 la tonelada. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos muy por debajo de nuestros costos de elaboración. Por eso tenemos que tratar de ver si este aceite lo podemos envasar y podemos evaluar
lo siguiente, los costos de envasado de un aceite de oliva virgen extra, donde nosotros podemos ver que tenemos un aceite para una botella de 500 mililitros, medio litro, un aceite que nos sale $1.20. ¿Cuánto nos sale la tapa en dólares, botella, cápsula, etiqueta, esta mano de obra? Y tengo un costo de envasado de este aceite de $1.96. ¿Qué quiere decir? Y el costo de venta de esta botella está alrededor de los 4 a 5 dólares en el mercado. Por ende, yo voy a sacar una diferencia no vendiendo a granel, que el costo es internacional, sino voy a hacer la ganancia o me voy a diferenciar en el envasado y poniendo todo el aceite en botellas. Eso sí, hay que ver un trabajo de marketing, un trabajo de estudios de mercado, que es muy importante. Estos costos fueron evaluados de acuerdo a mi experiencia, yo soy netamente técnica, pero traté de explicar un poco de acuerdo a lo que al rubro que llevo tantos años, cuáles son esos costos, esos imponderables que me pueden hacer fluctuar mis ganancias o mis pérdidas, aquellos imponderables que yo pueda tener. Eh, Como les dije anteriormente, estos datos son sacados en base a mi experiencia y en datos reales de acuerdo a los envasados y al proceso. No están contempladas las amortizaciones y todos aquellos costos indirectos que puede llegar a establecer un contador. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por su tiempo a la distancia. Espero que la presentación les sea de utilidad y bueno, espero sus consultas en las próximas reuniones. Desde ya, muchísimas gracias.